Capítulo 59. Buena voluntad con buena voluntad, malicia con malicia 2. Una expedición era una entidad que compartía un destino. Esta afirmación de Samuel era algo con lo que casi todos los terrícolas estarían de acuerdo. No importaba si la relación de uno era mala o no, o si había algún rencor, mientras pertenecieran a la misma expedición, todos los miembros simplemente debían cooperar entre sí. Sin excepciones. Si no, las posibilidades de que la expedición se convirtiera en un desastre incontrolable durante una marcha o durante las batallas eran muy altas, lo que naturalmente llevaría a poner en peligro a todo el equipo. En ese sentido, tanto Seol-Hyu como Clara carecían del aspecto educativo de lo que hacía a los terrícolas ser terrícolas. Clara se dejó cegar por la avaricia, hizo algo idiota y proporcionó un pretexto. Y, cuando fue criticada por ello, se enfadó. Seol-Hyu se sintió provocado por ella y la empujó implacablemente a una esquina después. El resultado de eso fue que la atmósfera de la expedición se volvió gélida, como si estuvieran caminando sobre hielo fino. Clara continuó secándose los bordes de los ojos, su respiración era pesada y agitada como si no pudiera superar su ira. Seol-Hyu la ignoró deliberadamente. Finalmente, Samuel dejó de guiar al equipo solo 10 minutos después de salir de la tumba. Maestro Yan, pido disculpas por esto, pero ¿podemos volver a las cercanías de la tumba? ¿MM? ¿Por qué? Parece que nos hemos ido demasiado rápido. ¿Qué quieres decir con eso? Creo que deberíamos tomar un pequeño descanso primero. Pensé que, por lo que nos dijiste antes, las cercanías de la tumba deberían ser las más seguras. Samuel miró a Clara, que aún estaba sollozando, las terminaciones de su frase se fueron apagando. Disculpas. Ella no ha estado en el equipo por mucho tiempo. Es solo un nivel 2, y por lo tanto le faltan algunas cosas. Reveló la razón del descanso con un tono de voz avergonzado. Ian escaneó sus alrededores, sin importarle mucho. Ahora que lo pienso, no hemos tomado ni un solo descanso desde que entramos al bosque por la mañana. Y, la hora de la comida también se nos ha pasado. Bien, tomamos un descanso aquí, entonces, ¿Quieres decir, aquí mismo? Pero, estará bien. Si te preocupa el efecto del bosque de la negación, entonces creo que estaremos bien. ¿es eso cierto? Ian asintió con la cabeza. Un hechicero es más sensible al flujo de energía mágica. Si mi hipótesis es correcta, entonces el límite para la activación de ese hechizo de defensa estará justo más allá de donde estamos ahora mismo. ¿Es así? Por un breve momento, una extraña luz parpadeó en los ojos de Samuel. Aunque fue realmente por un tiempo infinitesimalmente corto. Es difícil de creer, ¿verdad? Un hechizo mágico que abarca este enorme bosque. Bueno, era llamado un sabio incluso por la gente del antiguo imperio. Ni siquiera deberías compararlo con un farsante como yo. Oh, es solo mi suposición, así que no te preocupes demasiado por ella, sin embargo. Ian agitó su mano y se acomodó con un pequeño gemido. Todos, tomaremos un breve descanso. Coman algo, si tienen hambre. Samuel gritó en voz alta, y luego, miró fijamente a Clara durante un rato. Se quedó mirándola como si estuviera atrapado en un dilema, antes de llamar a Alex, que aún no podía calmarse. Alex, hablemos un poco. Samuel arrastró a Alex a un poco de distancia y hablaron en voz baja durante un rato. Alex puso una expresión preocupada y desvió la mirada hacia Clara, que ahora estaba siendo tranquilizada por Grace. A continuación, Samuel se acercó a Clara. Su expresión parecía decidida, como si hubiera tomado una decisión sobre algo. Clara. Tenemos que hablar. Sob. Pero ese cabrón. Para. Ya no eres una niña. ¿No entiendes que tus acciones están afectando negativamente al ambiente de esta expedición? Clara siguió sorbiendo la nariz con amargura. Yo. Te escucho. Te escucho, así que baja la voz. Escucharé todo lo que quieras decir, así que ven conmigo. Samuel escupió con irritación,
la agarró del brazo y la arrastró hacia el interior del bosque. Grace lo siguió sin decir nada y también desapareció de la vista. Qué estúpida Ninta. En serio. Cho-hon soltó algunas palabras burlonas mientras masticaba la carne seca. Cho-hon. Dylan le advirtió rápidamente, ya que Alex se había unido a ellos de nuevo. Pero este último simplemente agitó la mano con una débil sonrisa en el rostro. No, no. Está bien. Honestamente, ni siquiera tengo nada que decir en su defensa. TSK. Mientras miraba a Alex chasquear la lengua, Hugo abrió la boca. ¿Te parece bien no ir tras ellos? ¿MM? Hugo levantó su meñique. Quiero decir, es tu chica, ¿verdad? ¿No te pidió Samuel que la tranquilizaras de alguna manera? Bueno, ¿eso? Los hombros de Alex se desplomaron, antes de despeinarse el pelo desordenadamente. Maldita sea. Ya no lo sé. No te ayudaré si te metes en problemas más tarde. Hugo se rió entre dientes. Alex dejó escapar un largo suspiro y sacó el altar de su mochila. Colocó un par de platos descuidadamente, antes de tirar algo de comida allí. Al ver esto, Cho-hon no pudo evitar preguntar. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces con la comida? Quiero que al menos coma algo. Además, también debería dejar que los demás coman. Alex habló sin siquiera volverse a mirarla. ¿Por qué no viene aquí a comer? Con su personalidad, no se va a calmar pronto. Lo único que puedo hacer es alimentarla y esperar lo mejor. Bueno, claro que sí. Vuelve después de hacer lo que creas que es mejor. Sin embargo, si vuelve aquí y continúa con esa actitud de no me voy a quedar callada. ¿De acuerdo? Che. Te escucho. Pero aún así, ¿no estás favoreciendo demasiado a alguien aquí? Alex recogió cuidadosamente el altar y comenzó a caminar hacia donde se había ido el resto de sus compañeros de equipo. Mientras tanto, Cho-hon miró a su lado después de que su punto débil fuera señalado con precisión. Seol-hyu estaba sentado un poco más lejos, ocupado chupando un cigarrillo. Hugo dejó de tragar comida y se acercó sigilosamente al joven, antes de extender la mano con las manos ahuecadas. Seol se rió entre dientes y sacó un cigarrillo nuevo para él. ¿Qué? ¿Cómo era de esperar, Seol? Eres muy rápido para captar, ¿sabes? Hugo sonrió ampliamente y le dio un ligero toque en el hombro al joven. No te sientas mal por la pelea, ¿verdad? No, güey, no te preocupes. Exacto. No has hecho nada malo. Ni yo quería tocar ese ataúd, ya sabes. ¿De verdad? Sí. Estaba como medio tentado allá atrás, pero como que mis instintos me detuvieron de hacer cualquier cosa, ¿sabes? Me dio la sensación de que no debía tocar ese ataúd. Seol-hyu miró a Hugo con renovado interés. Se suponía que el trabajo del grandullón era guerrero bárbaro, por lo que el joven no pudo evitar preguntarse si poseía algún tipo de instinto salvaje animal o algún tipo de habilidad como esa. Además de todo eso. Amigo, te veías bastante genial en ese momento, ¿sabes? Con un cigarrillo aún entre los labios, Hugo se levantó. Luego tomó la posición de apuntar algo al frente y formó una expresión grave e intensa. Si realmente lo quieres, entonces trata de quitármelo de encima de mi cadáver. Cho-hon estalló en una ruidosa carcajada. Incluso Dylan comenzó a reír en voz baja también. Las mejillas de Seol-hyu se sonrojaron al instante. ¿Realmente dije eso? Sí, lo hiciste. Wow, ¿realmente me mojé los pantalones en ese momento? Bueno, yo simplemente no podía entenderlo. Todavía no puedo decir si esa cosa valía toda esa codicia. Definitivamente fue suficiente para despertar ese tipo de avaricia. Seol-hyu dijo lo que se le ocurrió para cambiar de tema, pero de todos modos llegó una respuesta. No sé mucho sobre el collar en sí, pero sé bastante bien para qué servía esa reliquia, la ficha. Ian se masajeó ligeramente la nuca y continuó. Si mi memoria no me falla,
entonces esa cosa era muy probablemente la prueba de castidad. Prueba de... Cuando Hugo preguntó, Ian aclaró. Es la prueba de la castidad de una persona. Es uno de los artefactos que se le da a una santa. Pero, ¿su conversión en santa no fue solo un gesto simbólico? Bueno, no son solo las mujeres castas las que son canonizadas como santas, después de todo. Además, ya que eres una existencia simbólica, se te pediría que aparecieras públicamente de vez en cuando, ¿no crees? Ian guiñó un ojo ligeramente y luego miró a Seol-Hugh. ¿Has oído hablar de un sistema mágico llamado memorizar? Sí, he oído hablar de él. Bueno, eso debería hacer que explicarlo sea un poco más fácil. Originalmente, se suponía que memorizar era exclusivo de la profesión de hechicero. A medida que el nivel de uno aumenta, el número de hechizos que uno puede almacenar aumenta en 1. Por ejemplo, yo puedo almacenar hasta 4 hechizos mágicos. ¿Es imposible que un sacerdote almacene hechizos? Originalmente, sí. La razón de esto es que el trabajo de un sacerdote está más estrechamente asociado con los dioses, ya ves. Muchos de los hechizos importantes que requieren tomar prestados los poderes de los dioses solo se pueden activar mediante el principio de intercambio equivalente. No es por nada que los sacerdotes cargan con altares y ofrendas todo el tiempo. Seol-Hugh asintió con la cabeza. Por alguna razón, recordó el rostro de María de repente. La verdad es que muchos sacerdotes encuentran este punto bastante molesto. Sin embargo, hay un objeto que puede compensar esa deficiencia. Por casualidad, ¿el crucifijo que Alex llevaba era uno de esos? Correcto. Hay artefactos que te permiten almacenar hechizos, así como realizar magia sagrada sin necesidad de las ofrendas. Claro, hay un límite en el número de veces que se puede usar, pero de nuevo, solo esos 2 puntos hacen que ese artefacto sea muy valioso para un sacerdote. En situaciones de emergencia, o cuando los hechizos que has preparado se han agotado, esos objetos se vuelven indispensables. Solo ahora Seol-Hugh podía entender por qué Alex deseaba tanto ese objeto. Ahora que había perdido su artefacto, Alex no era diferente a un sacerdote promedio. Creo que la prueba de castidad es un objeto mucho mejor que el que perdió Alex. No hace falta ni mencionarlo. De hecho, me siento bastante avergonzado por siquiera pensar en comparar los dos. Puedes almacenar 6 hechizos sagrados durante el tiempo que quieras sin coste alguno, lo que es lo mismo que poseer el poder de un hechicero de nivel 6. Además de esto, no hay límite en el número de veces que puedes usar el artefacto, así que, ¿puedes imaginar lo increíble que era esa cosa? Ian habló con pasión, pero aún así no le quedó del todo claro a Seol-Hugh. Solo podía adivinar que el objeto del que estaban hablando era algo increíble, a juzgar por lo abierta que estaba la boca de Cho-Hon. Estoy seguro de que, si hubiéramos salido de allí con ese artefacto, todos los sacerdotes del paraíso habrían venido a buscarnos. Hasta ese punto. No estoy exagerando. Y luego, los demás accesorios, la espada larga y también ese escudo. Cada uno de ellos debería igualar en valor la prueba de castidad. Con su explicación terminada, Ian miró al joven con ojos cálidos. Bueno, eso es todo. He respondido a una de tus preguntas, así que me gustaría que respondieras a una de las mías. Seol-Hugh ladeó la cabeza. Siempre que sea algo que pueda responder. Bueno, entonces déjame preguntarte esto. ¿Qué habrías hecho si hubiera votado que sí allí dentro? Esta era otra pregunta sin respuestas fáciles. ¿No estaba deliberando sobre sus opciones hasta el final? ¿Qué debería decir aquí? Seol-Hugh reflexionó un poco, antes de decidirse a ser sincero. No estoy seguro. Debería convencer a los demás, luchar o simplemente rendirme y marcharme. Antes de que Hugo votara en contra, estaba en un dilema. No puedo estar seguro de cuál habría sido mi elección. Intentó leer la posible razón de Ian para hacer esta pregunta, pero el hechicero mayor permaneció inexpresivo. Y aquí estaba, pensando que el hombre mayor era un poco peculiar la primera vez que se conocieron. Al ver esos ojos profundos y reflexivos, Ian ahora parecía una persona completamente diferente. Independientemente del resultado, no tenías pensado tocar los objetos encontrados en el sarcófago, ¿verdad? Eso es correcto.
Ian miró en silencio a Seol-hyu, como si estuviera tratando de juzgar al joven. Eres un hombre justo. ¿Un hombre justo? De ninguna manera es verdad. Ja ja ja. Seol-hyu soltó una carcajada. ¿Soy justo? Incluso un chucho callejero se reiría sin parar ante esa idea. Sin embargo, las cejas de Ian subieron y bajaron rápidamente por un momento, después de ver al joven negar esa sugerencia sin un ápice de vacilación. Ser modesto es algo bueno, de hecho. Aún así, pareces un hombre justo desde donde estoy sentado. ¿O no habrías llegado tan lejos para defender a una mujer que ya estaba muerta? ¿Me equivoco? No voy a negar que simpaticé con ella. Pero, si crees que actué solo por ella, entonces bueno. ¿Estás diciendo que no? Si es así, entonces ¿por qué detuviste desesperadamente a Clara en aquel entonces? Si tuviera que ponerlo en palabras, diría que fue por mí, también. ¿Por ti mismo? Sí. Eso no era una mentira, sin embargo. No quería morir, después de todo. Además, tampoco quería que ningún sentimiento amargo permaneciera en su corazón. Ian cerró los ojos en silencio. Como si estuviera reflexionando sobre lo que Seol-hyu le había dicho, se quedó quieto y no se movió del sitio. Seol-hyu ladeó la cabeza confundido y dirigió su mirada hacia Cho-hon, pero ella levantó las manos en el aire con un encogimiento de hombros, su cara diciendo, «Yo tampoco sé». Después de que un tiempo hubiera pasado, la barba de Ian comenzó a temblar. Fufu. Fufu fufu. Sonrió suavemente, se frotó la frente y abrió los ojos. Así que, así fue. Me pregunté por qué había esta cierta incongruencia cada vez que te miraba, pero ahora creo que puedo entenderte un poco mejor. Eres un tipo interesante, eso es seguro. Tus palabras y acciones son inusuales, pero tus procesos de pensamiento también son bastante inusuales. Oye, ¿no es eso lo mismo? Preguntó Hugo, pero como Ian estaba hablando consigo mismo de todos modos, no hubo respuesta a esa pregunta. Pronto, el hechicero sonrió cálidamente y se acarició la barba. Seol, permíteme presentarme correctamente. Soy Ian Denzel, un alquimista de nivel 4, actualmente empleado por el Cuerpo Real de Magia. Soy del Área 4. De repente, se presentó. Por lo que escuché, no ha pasado mucho tiempo desde que llegaste a Aramark. ¿Has encontrado un equipo adecuado al que unirte, todavía? Sacude, sacude. Muy bien. En realidad, estaba planeando renunciar al Cuerpo Real de Magia. ¿En serio? Sorprendentemente, Dylan hizo una pregunta, lo cual era raro. Ya les informé de mi decisión. Les dije que la exploración del bosque de la negación sería mi última asignación para ellos. Bueno, es cierto que estaba cómodo allí, pero las cosas también podían ponerse bastante sofocantes y aburridas. Y creo que ya he pagado su amabilidad. Ian sonrió ampliamente. En cualquier caso, pronto estaré desempleado, y ningún equipo me está pidiendo que me una a ellos, así que, ¿qué te parece? ¿Te gustaría que nosotros dos con circunstancias similares nos asociáramos? Después de escuchar la sugerencia del hombre mayor, Seol-hyu se quedó completamente aturdido. ¿Cómo dice? Lo que estoy diciendo aquí es, ¿no quieres ir a la próxima expedición junto a este viejo? Después de que dos de nosotros formemos un equipo, claro. Ubak. Oye, Dylan. Hugo gritó y se apresuró a bajar al suelo en posición de Koutok. Maldita sea, ¿qué estás haciendo? Date prisa y bájate. Señor Seol. ¿Sentimos haberte rechazado la última vez? Al oír eso, los ojos de Ian se abrieron más. ¿De qué estás hablando? Oh, Dios mío. Dylan comenzó a reír entre dientes con ironía, e Ian reconstruyó lo que había sucedido con la suficiente rapidez. Pero, ¿por qué? Siempre he pensado que poseías ojos bastante perspicaces. Honestamente, sí me sentí tentado. Sin embargo, no tenía ninguna confianza. Si el viejo hubiera estado aquí con nosotros, entonces, bueno,
¿Ese tipo? Espera, ahora que lo pienso, no he oído nada de él recientemente. Se está preparando para retirarse pronto. El bosque se hizo más ruidoso cuando varias personas empezaron a alzar la voz. Hugo siguió suplicando a Dylan, pero este no dijo nada. Mientras tanto, Ian le dijo a Seol-hyu que el joven no tenía que responder de inmediato, que debía pensarlo detenidamente, y terminó la conversación ahí. Seol-hyu seguía nervioso incluso entonces, pero aún así, la felicidad brotaba rápidamente en su corazón. La expedición estaba llegando a una conclusión exitosa y parecía que también podría obtener recompensas adicionales. Además de eso, un hechicero incluso intentó reclutarlo con las palabras "formemos un equipo". Estaba pensando que todo saldría bien mientras consiguieran volver a Aramark sanos y salvos. Fue entonces cuando ocurrió. Desde lejos, un grito desesperado resonó. La fluida conversación llegó a un final abrupto. Dos personas reaccionaron primero antes que nadie. Dylan. Cho-hon agarró su maza y gritó, lo que provocó que Dylan apretara los dientes. Eso fue Alex. Vino de la dirección de la tumba. ¿Qué fue eso? La expresión de Seol-hyu se endureció. ¿Qué estaba pasando aquí? ¿No cambiaron Samuel y su equipo su ubicación para pacificar a Clara en silencio? Esos malditos idiotas. Cho-hon escupió enojada y corrió hacia adelante primero. La atmósfera cordial se rompió en un instante. Incluso mientras se unía reflexivamente a los demás y corría hacia adelante, Seol-hyu continuaba rezando en su corazón. Que sus pensamientos estaban equivocados. Los miembros restantes de la expedición corrieron apresuradamente a la tumba, pero sus pasos se detuvieron abruptamente tan pronto como vieron a Samuel frente a ella. Había alrededor de 50 metros hasta la tumba desde donde estaban. Sin embargo, se dieron cuenta de que algo andaba mal en los movimientos de Samuel. Su rostro estaba teñido de los colores del puro terror y las lágrimas corrían sin parar de sus ojos. Y lo más importante, su largo cabello estaba en una posición hacia atrás en el aire detrás de él. Como si alguien, o algo, estuviera tirando de ellos. Ese sálvame. Samuel trató de decir algo entre lágrimas antes de caer repentinamente al suelo de espaldas. Mientras se agitaba, algo se le cayó de la mano. Uva. Justo cuando todos finalmente habían recuperado el sentido, Samuel fue succionado hacia la tumba y desapareció de su vista. ¡Pum! La puerta de hierro se cerró violentamente después de eso. ¡Cuba! Y luego, siguió un grito desgarrador. Las 5 personas restantes corrieron hacia adelante tardíamente, ahora completamente sin palabras. El frente de la tumba era un caos. El altar que Alex se llevó mientras decía que era para comer estaba boca abajo, la comida esparcida por todas partes. Esto. Esos estúpidos idiotas. Por primera vez desde que comenzó la expedición, Ian se enfureció. Dylan miró a Ian pisoteando el suelo con rabia durante un segundo, antes de levantar su ballesta. Cho-hon, Hugo. Yo los cubriré. Cho-hon y Hugo se pegaron a ambos lados de la entrada de la tumba. Se miraron y pronunciaron las palabras 1, 2, 3, antes de que Cho-hon pateara la puerta con fuerza. Y, justo cuando estaba a punto de entrar, Salgan. una intención asesina incomprensiblemente espesa, lo suficientemente aguda como para desgarrar la carne, golpeó y se clavó en el cerebro de todos. Uva. Cho-hon, que siempre se comportó como una versión femenina del hombre, comenzó a vacilar, su rostro lleno de miedo. El rugido del líder de los Laien era una broma en comparación con la enorme aura maligna que brotaba del interior de la tumba. No importa Cho-hon y Hugo, incluso Dylan e Ian se habían desplomado al suelo, jadeando urgentemente por aire. El único que permaneció de pie sin verse afectado fue Seol-hyu.
Antes de que cualquiera de los presentes tuviera la oportunidad de recuperar el sentido, Seol-hyu activó instintivamente 9 ojos y no pudo evitar cuestionar sus propios ojos. ¿Es amarillo? Es decir, ¿tenía que prestar atención? Pero, ¿por qué? Incluso Dylan, un ranque de alto nivel, no podía luchar contra la fuerza que lo estaba afectando. Seol no pudo entenderlo, pero la situación empeoraba rápidamente. El miasma corrupto, indistinto y borroso se filtró de la tumba y comenzó a envolver a sus compañeros de equipo uno por uno. Seol-hyu miró a su alrededor con impotencia, solo para que un objeto brillando en el suelo llamara su atención. Era una pequeña tiara que ostentaba un brillante tono plateado. Seol-hyu levantó la tiara apresuradamente y sus ojos temblorosos volvieron a la tumba. Atención requerida no podía considerarse absolutamente seguro, pero, al ver a Chohon agarrándose el cuello con los ojos abiertos de par en par, Seol-hyu dejó de dudar y corrió hacia el interior de la tumba. ¡Pum! En cuanto entró, la puerta se cerró de golpe. Seol-hyu se encogió, pero no dejó de moverse. Y así, entró por la puerta y logró pasar el solitario pasillo. Lo que le esperaba en la entrada de la cámara funeraria era un hombre tirado en el suelo. Samuel estaba mirando al suelo con ojos apagados, mientras su cabeza y su cuerpo habían sido separados. ¿No sería más adecuada la descripción de su cabeza arrancada del cuerpo? Samuel. No era el único. Alex. Alex, que había estado sosteniendo la reliquia que tanto deseaba, yacía allí con el cuello retorcido como una rosquilla. Grace. Mientras tanto, la cabeza de Grace estaba abierta como una sandía. Y, finalmente, la mandíbula de Seol-hyu se abrió vaciamente después de ver a Clara, ahora literalmente partida por la mitad desde la parte superior de su cabeza hasta la ingle. Sus restos mostraban la mayor cantidad de daño en comparación con los demás. Como si algo le hubiera arrancado los ojos mientras aún estaba viva, sus cuencas estaban ahora vacías. Sus miembros estaban retorcidos en ángulos extraños. Eso no era todo. La carne de su cuello estaba arrugada hacia adentro como si algo la hubiera apretado con demasiada fuerza. Y debía haber sido arrojada contra las paredes docenas de veces, porque su cuerpo ahora se parecía a una pasta de carne molida finamente. Sus compañeros, que estaban vivos y bien hace unos minutos, se habían encontrado con una muerte horrible. Al darse cuenta de esta escalofriante verdad, Seol-hyu se congeló como una estatua en el acto. ¿Por qué? ¿Por qué? Todo habría estado bien si hubieran elegido volver a casa en silencio. Huir. De repente, este pensamiento apareció en su cabeza. Sin embargo, no podía hacer eso. Seol-hyu miró hacia atrás y apretó los dientes. Esto no era no acercarse, ya que era atención requerida, debía haber algún tipo de solución a lo que estaba sucediendo afuera. Como mínimo, debería tener una gama más amplia de opciones disponibles en comparación con algo como escapar inmediatamente. Pero, solo se le ocurrió una salida a esta situación. Seol-hyu extendió sus manos temblorosas hacia los cuerpos. Recuperó la ficha de Alex, tomó los pendientes de Grace, y finalmente encontró el collar que emitía un brillo azul cerca de Clara y lo recogió. Luego miró al sarcófago, solo para que su respiración se detuviera por un momento. El sarcófago izquierdo estaba completamente desarreglado. No solo eso, la tapa estaba entreabierta y una aura fría y azul pálido se filtraba lentamente por la abertura para llenar la cámara funeraria. ¿Podría ser que Samuel y su equipo también intentaron abrir el sarcófago? Mientras Seol-hyu permanecía allí helado por la conmoción, se dio cuenta de que la cámara funeraria se había oscurecido de repente. Sus alrededores se volvieron inquietantemente silenciosos. Por alguna razón, sus instintos le gritaron con fuerza que no se moviera del sitio. De repente, Seol-hyu pudo sentirlo. La mirada fija en su espalda. Alguien,
o algo, de pie detrás de él. Y luego, el repugnante y acre olor a sangre le picó la nariz. La niebla que oscurecía la cámara funeraria también lo envolvió lentamente. El aura maligna que había sentido en el exterior de la tumba le rozó la piel y pensó que todas las células de su cuerpo se habían despertado y estaban gritando. La única otra vez que tembló tan fuerte debió haber sido en los días de entrenamiento de invierno en clima frío, cuando aún estaba en el ejército. Aunque intentó controlar el temblor, su cuerpo seguía estremeciéndose como loco. No solo por el aura escalofriante que se escapaba del sarcófago, sino también por algo más que lo agarraba. Su cerebro seguía haciendo sonar las alarmas. Le decía que no mirara atrás. No debía mirar atrás. Inconscientemente, el cuello de Seol Hugh crujió como una pieza de maquinaria oxidada y se giró lentamente hacia su espalda, pero se las arregló para cerrar los ojos a tiempo. También logró extender sus brazos temblorosos. Esto era todo lo que podía hacer dadas las circunstancias. Después de 5 minutos que se sintieron como una eternidad, sintió que el collar se deslizaba lentamente de sus manos. Un recuerdo de mi madre. Casi abrió los ojos después de que cierta voluntad entrara en su mente. Esto, un regalo de alguien querido. A continuación, la tiara resbaladiza y fría al tacto desapareció. Y luego, Les advertí. de repente, las palabras se volvieron más frías, más afiladas. No me gustan estas personas. Les dije que no entraran. Pero, entraron de todos modos. Iba a soportarlo, pero entonces, estos dos. Lo siento. Seol Hugh bajó la cabeza. Pensé que volveríamos a casa, pero no sabía que ellos. Lo sé. Cuando habló desesperadamente en su mente, su voluntad, que sonaba como una respuesta, entró en su mente. Estas personas conspiraron en secreto. Mintieron. Ese hombre lo dijo. Una vez que pase el límite, no podré perseguirlos. Temía lo peor, y resultó ser cierto. Samuel y su equipo no pudieron deshacerse de su avaricia al final. De verdad. No miento. Te estaba despidiendo, pero sentí que algo iba mal, así que te seguí. ¿Despidiéndome? Angie, me prometiste que volverías a verme. Antes de que se diera cuenta, ya no estaba temblando. El aura maligna seguía siendo espesa y pesada, como antes. Sin embargo, Seol Hugh finalmente se había dado cuenta de que no iba dirigida a él. Incluso empezó a pensar que sonaba como una niña enfurruñada y haciendo pucheros, ocupada quejándose de que todo esto no era culpa suya. ¿Cuánto tiempo pasó así? La ficha y los pendientes seguían en sus manos, pero podía oír los pasos alejándose. Recuperando algo de calma, Seol Hugh respiró hondo y abrió los ojos. Lo primero que vio fue un par de pies de una persona. Esperaba ver los pies podridos y marchitos de una momia, pero eran pequeños y hermosos. Pero, ¿no debería estar muerta desde hace mucho tiempo? Seol Hugh se armó de valor y levantó la cabeza un poco más. Y vio su espalda. Lo que vio fue la parte trasera de una mujer, su largo cabello plateado ondeando suavemente hasta los tobillos. Llevaba un vestido blanco adornado con carámbanos, entró fácilmente en el sarcófago y se tumbó. Su. Cuando el sonido del cierre de la tapa resonó, Seol Hugh finalmente recuperó el sentido. Su mente estaba ahora en silencio, su voluntad ya no sonaba en su interior. ¿Me perdonó la vida? Esperaba que lo mataran aquí, así que ahora, sintió como si le hubieran quitado 10 años de vida. Seol Hugh se dio la vuelta rápidamente para irse, pero entonces notó el estado caótico de la cámara funeraria. Y luego, por alguna razón, comenzó a ordenar los bienes funerarios. Cerró la tapa correctamente y desplegó la tela roja antes de volver a colocarla sobre el sarcófago. También colocó correctamente la espada larga y el escudo donde solían estar.
El problema solo ocurrió cuando estaba a punto de terminar de ordenar. Plop. Algo extraño sucedió. Cuando trató de colocar los pendientes y la prueba de castidad en sus posiciones originales, estos seguían cayendo. No importaba lo que intentara, se negaban rotundamente a permanecer en sus posiciones originales. ¿Qué está pasando aquí? Solo quería terminar de ordenar rápidamente e irse, así que este fue un evento exasperante. Dame un respiro. Dame un respiro. Seol-Hyu ladeó la cabeza de un lado a otro, antes de pensar cautelosamente para sí mismo. Por casualidad, ¿estás haciendo esto deliberadamente? Puedes tomarlos. ¿Perdón? Gracias. Fue la primera vez. Una persona protegiéndome. Ven de nuevo. No, espera. Yo estaba. Seol-Hyu estaba a punto de decir algo interiormente, pero luego vio que el sarcófago se alejaba repentinamente de él. Su cuerpo en realidad estaba siendo empujado hacia afuera. No, era más como si alguien o algo lo estuviera arrastrando, y antes de que pudiera hacer nada al respecto, se deslizó por el pasillo. Pronto, escuchó el sonido de la puerta abriéndose, y el mundo oscurecido se iluminó una vez más. Cuando la puerta se cerró con un resonante golpe, Seol-Hyu miró hacia atrás. Dylan, Cho-Hon, Hugo e Ian lo esperaban pacientemente. Justo antes de que Seol-Hyu abriera la boca. Tan pronto como entraste, la miasma se disipó. Ian habló en voz baja. Escuchamos lo que pasó. Escuchar la voluntad del espíritu vengativo. Ese fue un fenómeno realmente inesperado. Ian sonaba solitario y melancólico cuando cerró los ojos. Parecía que el espíritu vengativo también transmitió su voluntad a las 4 personas fuera de la tumba. Es mi culpa que el equipo de Samuel decidiera actuar por separado así. Si tan solo no hubiera hablado tan descuidadamente de mi hipótesis, entonces. No, eso no es cierto. Dylan habló en un tono de voz formal. A todos nos dieron la misma oportunidad. Y fueron ellos quienes la ignoraron. No pudieron controlar su avaricia y pagaron el precio por ello. Es así. Ian sonaba resignado. Desvió la mirada hacia los accesorios en las manos de Seol-Hyu, la prueba de castidad y un par de pendientes sin nombre. A partir de cierto momento, el destino del equipo de Seol y Samuel se había dividido claramente. El hombre mayor se rió entre dientes con ironía y miró al cielo, pareciendo algo desamparado. Con buena voluntad, y con malicia, verdad. He aprendido mucho durante esta expedición. Estoy de acuerdo. Después de todo, no solo los humanos poseen inteligencia. Dylan sonrió con tristeza antes de darse la vuelta. Su Pathfinder podría haber muerto, pero él también era un arquero. Vamos a volver. Pronto, los miembros restantes de la expedición asumieron una nueva formación según las órdenes de Dylan y abandonaron en silencio las inmediaciones de la tumba. 11 habían entrado, pero solo 7 salían del bosque. El viaje de regreso resultó ser tranquilo. Aparte de Ian, que realizó otro de sus hechizos mágicos para calmar la mente, no ocurrió nada destacable. El estado de ánimo de la expedición seguía siendo silencioso. Claro, habían experimentado la aniquilación del equipo de un amigo, pero también, cada uno tenía mucho en qué pensar. Era bastante común que una persona muriera en las batallas contra monstruos u otros enemigos. Sin embargo, las circunstancias de hoy eran ligeramente diferentes. Fue culpa de Samuel el haber convertido al espíritu vengativo en su enemigo en primer lugar. Seol-Hyu seguía confundido, con un sinfín de preguntas nadando en su cabeza. No sabía si sentirse feliz o triste por esta expedición. Pero, si tenía que ser sincero, se sentía más arrepentido que otra cosa. Más importante aún, si no reconocemos al guerrero que logró defenderse de una leona como uno de los miembros de la expedición, ¿cómo podemos siquiera pensar en reconocer a alguien más? Samuel. Me llamo Alex.
Soy un sacerdote de investigación de nivel 3. Del área 4. Alex. Seol-Hyu nunca pensó que fueran malas personas. Samuel podía ser un poco testarudo a veces, pero aún así, era un buen líder que sí prestaba atención a las opiniones de sus compañeros de equipo. Y Alex era un joven de buen carácter con una sonrisa brillante en la cara la mayor parte del tiempo. Y esa era precisamente la razón por la que Seol-Hyu lo encontraba mucho más difícil de entender. ¿Por qué trataron de asumir el riesgo, cuando la situación era todo menos segura? Mientras caminaba sumido en sus pensamientos, el cielo que había estado oculto por los árboles empezó a asomar. Incluso podía ver a lo lejos la colina de Napal, así como el lugar donde habían acampado la noche anterior. ¿Cuánto sabes sobre la muerte? Poco después de que finalmente lograran escapar del bosque de la negación, Ian inició una conversación con Seol-Hyu. Todo lo que sé es que pierdes todos los recuerdos del paraíso y se hace imposible volver a entrar. Parece que tienes algo de entendimiento sobre ello. Si tuviera que corregir una cosa, entonces en realidad hay una manera de volver a entrar al paraíso. Esa era la primera vez que Seol-Hyu se enteraba de eso. No es fácil, por supuesto. Primero, tienes que revivir al ser muerto. Y segundo, debes encontrar una manera de traer a la persona de vuelta aquí, a la persona que se había olvidado por completo del paraíso perdido. Si cumples estas dos condiciones, entonces se te una última oportunidad para volver a entrar. ¿Resurrección? Bueno, más que llamarlo resurrección, sería más como si le rezases a los dioses para que tu deseo se concediera. Por favor, ¿podrías revivir a esa persona, o algo así? En el momento en que escuchó eso, Seol-Hyu sintió como si un martillo le hubiera golpeado en la cabeza. Un deseo. Era una palabra bastante familiar para él. Has cumplido tu parte del trato, así que yo cumpliré la mía. ¿Qué deseas? ¿Y entonces, deseas ser revivido? En efecto, de vuelta en su sueño. Por supuesto, el acto de rezar por ese deseo en sí es lo difícil. Tienes que lograr un gran mérito militar en el campo de batalla, o conseguir una promesa de un dios, o hacerte con ofrendas realmente ridículas e increíbles. No es una exageración decir que todo el asunto es prácticamente imposible. Maestro Yan, ¿cree que Samuel estaba intentando revivir a Vanessa? Lo estaba intentando. ¿Vanessa? Seol-Hyu dirigió su mirada hacia Cho-Hon al escuchar un nombre desconocido. Ella le susurró rápidamente. Una Blade Runner de nivel 5. La líder original del equipo de Samuel. Me preocupaba eso, así que traté de advertirle, pero al final, no pudo dejarla ir, ¿verdad? Puedo entender, solo un poco, de dónde venía. Habían sido compañeros de equipo durante mucho tiempo, y mientras ella seguía viva, eran uno de los mejores equipos de Aramark, después de todo. Estoy seguro de que el peso sobre los hombros de Samuel era enorme. En cualquier caso, estoy profundamente preocupado. Samuel era un arquero lo suficientemente capaz como para entrar en las filas del nivel 5. Y ahora, tanto Vanessa como Khan, también. En este momento, todos los rangos superiores Queen. Ian dejó de hablar abruptamente y comenzó a hurgar en su túnica. Luego sacó un cristal redondo. Seol-Hyu recordaba haber visto algo similar en la oficina de Carpe Diem, pero este cristal era varias veces más claro. ¿Es de la familia real? Parece que sí. Lo siento, pero ¿puedes darme un poco de privacidad? Por supuesto. Seol-Hyu siguió a Dylan y al resto, para distanciarse de Ian. ¿Es posible comunicarse con Aramark desde aquí? Bueno, él trabaja para la realeza, ¿verdad? Quiero decir, siguen siendo una realeza, así que deberían tener al menos cristales de buena calidad, ¿no? Cho-Hon respondió y chasqueó ligeramente la lengua. Espero que sea solo una llamada amistosa. Desafortunadamente, no lo parece. Dylan pareció ponerse un poco tenso al ver la reacción de sorpresa de Ian. Espera, no es una guerra que está estallando, ¿verdad? Me pregunto. Seguramente,
Parásito no tendría la mano de obra necesaria para centrarse en nosotros ahora mismo. En ese caso, ¿es la Federación? Eso tiene aún menos sentido. Mientras conversaban entre ellos, la comunicación de Ian llegó a su fin. Mientras el viejo hechicero se acercaba lentamente, su complexión no era tan buena. ¿Qué ha pasado? Dicen que todas las comunicaciones con la fortaleza de Arden han sido cortadas. Al oír eso, la expresión de Cho-hon se arrugó inmediatamente. Mierda. Sabía que eso pasaría. Déjame continuar. La última comunicación fue hace 2 días. La familia real de Aramark ha emitido una recompensa de emergencia y ha reclutado terrestres de nivel 3 y 4. Y han emitido un aviso de reclutamiento a aquellos por encima de los niveles superiores. ¿Aviso de reclutamiento? Que se jodan. Cho-hon gritó enfadada. Dylan la calmó y preguntó. ¿Cuántos respondieron al aviso? Ni uno solo. Ya me lo imaginaba. No se puede evitar. La fortaleza de Arden era la estrategia que la familia real había seguido en contra del Consejo, de todos modos. En cualquier caso, están en medio de marchar hacia la fortaleza mientras hablamos, junto con un pequeño contingente de terrestres que acompañan a sus propias fuerzas armadas. Las cosas se complicaron justo cuando estaban a punto de regresar. Ian se acarició la barba con impotencia. Después de un breve silencio, Dylan preguntó. ¿Tú también irás ahí? Claro que sí. Después de todo, sigo siendo un empleado de la familia real. He recibido muchos beneficios de ellos, así que debo cumplir. Arg, no te vayas. Se supone que debes renunciar después de terminar de explorar el bosque de la negación, ¿verdad? Al ver a Cho-hon reaccionar tan vehementemente, Seol-hyu sintió mucha curiosidad. Se daba cuenta de que había estallado una guerra, pero no entendía por qué todos hablaban de ello tan abiertamente. Dylan terminó de organizar sus pensamientos y preguntó una vez más. ¿Qué querían de nosotros? La misión de explorar el bosque de la negación debe suspenderse inmediatamente. Acompáñame al punto de encuentro acordado previamente. En cuanto al resto, lo discutirán contigo. También agregaron que te pagarán una compensación adecuada, así que puedes estar tranquilo. Parece que la familia real está en un aprieto. Dylan negó lentamente con la cabeza. Tendré que discutir esto con mi equipo primero. ¿Puedes darnos un poco de tiempo? Bueno, yo no tengo nada que decir al respecto. Y también, lo siento. No tienes que disculparte por esto, maestro Yan. Bueno, entonces. Dylan estaba a punto de reunir a sus compañeros de equipo, pero pensó en algo antes de eso y preguntó rápidamente. Por cierto, ¿quién es el comandante de las fuerzas? Es Teresa. ¿Perdón? Dylan frunció el ceño profundamente. ¿Teresa Hassi está participando personalmente? Fu. Veo que estás reaccionando exactamente igual que yo. Ian se rió en voz alta y asintió con la cabeza. Así es. La princesa de la familia real de Aramark va a la guerra personalmente. Capítulo 60. Princesa Nai. Después de la discusión con sus compañeros de equipo, Dylan decidió escoltar a Ian al punto de encuentro. El bosque de la negación estaba ubicado en el extremo sur del territorio humano. También era un área donde los territorios de la humanidad, la Federación y el Parásito se superponían entre sí. Por lo tanto, tal vez como era de esperar, el punto de encuentro se encontraba en algún lugar del camino de regreso a Aramark. Y, obviamente, no podían dejar que Ian regresara solo, cuando no poseía ni una pizca de habilidades de combate cuerpo a cuerpo. Hubo un pequeño inconveniente al tener que tomar un pequeño desvío, pero de todos modos, una misión de escolta era una misión, como cualquier otra. Dado que se les prometió una compensación adecuada, los miembros de Carpe Diem no se quejaron mucho. Seol-hyu también decidió acompañarlos en este viaje para escoltar a Ian, precisamente por esas razones también.
Mientras Dylan negociaba con los dos porteadores, Seol-hyu fue a hablar con Cho-hon. Ella todavía estaba tratando de calmarse, pero su expresión facial arrugada mostraba cuán indignada todavía estaba, mientras que, de manera intermitente, escupía varias palabras electas como, que se jodan, y, ¿qué mierda de mierda es esta?, etc. Obviamente, no estaba teniendo éxito con su objetivo en este momento. Y luego, al sentir su mirada sobre ella, giró la cabeza hacia él abruptamente y formó un rostro lloroso. Ibas a volver a preguntarme algo, ¿verdad? ¿Cómo es posible que un chico sea tan curioso por todo? Está bien, está bien. De acuerdo, nunca más te volveré a hacer una pregunta. Mientras fingía una mirada de abatimiento, Seol-hyu se dio la vuelta para irse. Pero, cuando lo hizo, No, espera. Cho-hon corrió apresuradamente hacia él y lo agarró de los brazos. Oye, oye. No es eso lo que estoy tratando de decir. No, lo sé. Es culpa mía por ser tan poco diplomática. Oye, ¿puedes escucharme hasta el final? Siempre que tienes curiosidad por algo, me preguntas. Pero, en comparación conmigo, Dylan es... Cho-hon estaba a punto de señalar a Dylan, pero luego se detuvo a mitad de camino. Todavía estaba ocupado negociando un nuevo contrato con los porteadores. No, espera. Bueno, está el maestro Yan. Yan tenía los ojos cerrados, su expresión era de dolor y profunda contemplación. Y luego, después de ver a Hugo rodando por el campo de hierba por diversión como el idiota irreflexivo que era, la cabeza de Cho-hon cayó lentamente al suelo. Adelante, pregúntame. Está bien, no era tan importante de todos modos. Espera, ¿estás enfadada ahora? ¿Un hombre está haciendo pucheros como una niña? Cho-hon lo fulminó con la mirada exasperada, pero Seol-hyu estaba sonriendo para sí mismo. Lo sabía. Todavía es una gran sentimental en el fondo. Por supuesto, se aseguró de que ella no notara la sonrisa. ¿Qué es exactamente esta fortaleza de Arden? Cho-hon se tapó la cara lentamente con la mano como si supiera que iba a preguntar eso. Es una fortaleza ubicada en un cierto cañón, en la frontera contra los parásitos. Creo que todavía está en construcción. ¿Por qué estabas tan indignada en ese entonces? Bueno, eso. Cho-hon se veía un poco preocupada, entonces. Bueno, es complicado. ¿Está relacionado con la rebelión? ¿Dónde escuchaste sobre eso? Él simplemente lanzó eso esperando, pero la complexión de Cho-hon se iluminó considerablemente. Está bien, ven y siéntate aquí. Él vino a hacerle una pregunta, pero en lugar de eso, terminó siendo atrapado por ella. Incluso antes de que nadie tuviera tiempo de darse cuenta, ella ya no estaba molesta por sus preguntas. Cho-hon comenzó a desarrollar su historia con cierto gusto. ¿Recuerdas lo que dijiste antes? ¿Lo de la guerra entre la Federación y los parásitos intensificándose? Sí. Está bien, ahora. Piénsalo por un segundo. Esos dos están preocupados por despedazarse entre sí, entonces, ¿hay alguna razón para que nosotros nos metamos en la pelea? Quiero decir, somos los más débiles de todos también, ¿sabes? Yo, supongo que sí. Maldición, claro que sí. Quiero decir, ni siquiera es suficiente para que mantengamos la cabeza baja y fortalezcamos nuestras fuerzas. Sin embargo, estamos ocupados construyendo una fortaleza en la frontera. ¿Cómo interpretarían eso los parásitos? Lo tomarían como una provocación. Cho-hon se dio una palmada en la rodilla. ¿Eso es? Por eso, digo, ¿por qué molestan a una perra que está en sus propios asuntos? Cuando la realeza anunció este plan, la mayoría de los ranques activos en Aramark se opusieron pero siguieron adelante de todos modos, diciendo que es algo que debe hacerse o alguna mierda por el estilo. Cho-hon empezó a explotar de insatisfacción ahora. Hicieron lo que les dio la gana, ¿y ahora quieren nuestra ayuda? ¿De verdad pensaron que nadie los atacaría? ¿Esperaban que la reina parásito, tan hostil como el infierno, se quedara sentada tranquilamente esperando a que se terminara la fortaleza?
Dame un respiro. Vaya panda de idiotas. Después de que Chohon añadió por eso estoy realmente cabreada. Tú no lo estarías también. Al final, Seol-hyu comenzó a contemplar en silencio. Podía entender muchas partes de sus quejas. Si miraba la situación usando la lógica de Kim Han-na, entonces esto sería como el juego que has estado jugando como querías hasta ahora metiéndote una misión difícil por la garganta. Sin embargo, el paraíso era sin duda, realidad. Uno tenía que escuchar ambos lados de la historia primero. Debe haber una razón para que los reyes de Aramark persigan la construcción de la fortaleza en primer lugar. También tenía un poco de curiosidad por las opiniones de la princesa Teresa Hasi. Chohon se había quejado a gusto, pero cuando Seol-hyu no se puso de su lado inmediatamente, empezó a hacer un pequeño puchero. Bueno. Lo sé. Mientras estemos en el paraíso, tenemos deberes que cumplir y todo eso. Sin embargo, hay un límite para ser leal, ¿sabes? Quieren ir a la guerra cada vez que hay una oportunidad, no paran de crearnos problemas a todos, y todos los días van a haz esto o a haz aquello. ¿No crees que es demasiado? Solo después de que Seol-hyu asintiera con la cabeza en silencio, Chohon formó una expresión satisfecha. El punto de encuentro era donde las carreteras se fusionaban en una sola y conducían al cañón. Estaba a unos 2 días de viaje del bosque de la negación, pero la expedición decidió aumentar el ritmo tras recibir la petición de llegar lo antes posible. La expedición marchó durante todo el día, y cuando el sol se puso bajo el horizonte, acamparon para pasar la noche. Dylan se mostró bastante satisfecho con el progreso, diciendo que deberían llegar al punto de encuentro mañana por la mañana, ya que habían cubierto mucho terreno hoy. Después de la cena, Ian preguntó a Seol-hyu si le dejaba tasar el pendiente. El joven también tenía curiosidad por sus efectos, así que se lo entregó sin decir nada. Cuando Ian le dijo que el proceso de tasación podría llevar un poco de tiempo, Seol-hyu decidió tomarse un descanso para fumar y se dirigió al borde del campamento. Todavía se sentía un poco inquieto. Mientras estaba sentado en el suelo chupando el cigarrillo, sintió de repente una cálida brisa que le hacía cosquillas en la mejilla. Dylan le estaba acercando una taza de té. Gracias. Más que las palabras, son las cosas físicas las que transmiten mejor tu significado. Seol-hyu se rió entre dientes y sacó un cigarrillo extra antes de entregárselo. Dylan lo encendió e inhaló profundamente, una expresión de rejuvenecimiento se formó en su rostro. Se sentó junto al joven. ¿En qué estabas pensando? Estaba pensando en Samuel y Alex. Seol-hyu respondió con franqueza. Dylan dejó de llevarse la taza de té a la boca. Oh, Dios mío. Me he vuelto a equivocar. Pensaba que estabas pensando en la guerra. Ah, eso. Bueno, es algo que me va a pasar tarde o temprano, de todos modos. Seol-hyu sonrió débilmente y habló con voz descorazonada. Es solo que, todavía no puedo asimilar lo que pasó. ¿Primera vez que ves morir a alguien? Por supuesto que no. Pero, desde la perspectiva de Seol-hyu, tanto Samuel como Alex no eran unos desconocidos. La vida en el paraíso es así. El tipo con el que habías charlado agradablemente por la mañana volvería como un cadáver por la tarde. Dylan, te ves bien, teniendo en cuenta las circunstancias. El maestro Ian, también. Chohon, Hugo. Por alguna razón, Dylan parecía estar incómodo, incapaz de abrir la boca. Seol-hyu se preguntó si había dicho algo que no debía y decidió cambiar de tema. Por cierto, ¿qué harás cuando lleguemos allí? ¿MM? Ah, eso. Estamos pensando en unirnos a la guerra, siempre y cuando la realeza no nos pida algo ridículo. Y, aunque no ha dicho nada, parece que el maestro Yan también lo desea. ¿No se volverá loca Chohon? No. Puede que parezca así, pero todavía sabe separar sus deberes de sus sentimientos. Por supuesto, tendré que convencerla primero, pero una oportunidad de tener a un hechicero en deuda no es fácil de conseguir. Vale la pena.
Seol-hyu no estaba seguro, pero por el aspecto de las cosas, Dylan tomó su decisión teniendo en cuenta a Ian. ¿Estaba tratando de ganarse el favor del hechicero? Aunque Dylan sonaba como si estuviera calculando fríamente las ganancias y las pérdidas, Seol-hyu no se dejó disuadir por eso. Una vez que esa discusión llegó a su fin, un momento de silencio se instaló entre los dos hombres. Los únicos sonidos que lo rompían eran el té que se tragaba y el humo del cigarrillo que se exhalaba. Un rato después, Dylan abrió la boca. Seol, ¿Sí? no sé si esto es demasiado pronto para ti, pero Fue entonces cuando una voz llamó desde atrás, buscando al joven. Parecía que Ian había terminado con la tasación. deberíamos ir a echar un vistazo. Aunque fue interrumpido, Dylan no se inmutó y se levantó del lugar. Me pregunto qué intentaba decirme. No parecía que estuviera tratando de reclutar a Seol-hyu, era como si Dylan tuviera algo más en mente. Seol-hyu llevó su curiosidad sin resolver consigo y regresó a las tiendas. Dentro de la tienda, el sonriente Ian esperaba la llegada del joven. Mientras tanto Cho-hong como Hugo miraban el pendiente con los ojos brillantes. Felicidades. Tan pronto como Ian vio a Seol-hyu, felicitó al joven. Como era de esperar del imperio. Todavía no entiendo por qué la nación capaz de producir tales bienes fue destruida así. Ian se rió jovialmente y le devolvió el pendiente. El nombre de este artículo es Pendiente Festina. Esa santa te ha regalado algo realmente maravilloso. ¿Es un buen artículo? Por supuesto. Ahora, veamos. En primer lugar, este pendiente festina se unirá a la primera persona que se lo ponga. Así que, tienes que pensarlo bien. En el momento en que te lo pongas y lo actives, el pendiente se volverá completamente inútil, ¿sabes? Cuando Cho-hong rápidamente siguió, Hugo resopló con fuerza. ¿Qué hay que pensar? Por supuesto que Seol debería usarlo. Ese accesorio ha sido diseñado para arqueros y guerreros, de todos modos. Ahora. Dejemos de lado las transmisiones laterales innecesarias por el momento. Ian se aclaró la garganta y continuó. Cuando inyectas tu energía mágica en el pendiente festina, la función impulso que lleva dentro se activará. Es decir, aumentará la velocidad de la persona que lo lleva. Según el resultado de mi magia de tasación, tu velocidad general debería aumentar unas 5 veces la normal, y el efecto durará alrededor de 1 minuto. ¿Qué? Además de esto, puedes usar el impulso hasta 3 veces. Cada vez que activas el efecto, se recarga automáticamente de nuevo. El tiempo necesario para una carga completa es de unas 6 horas. Kia. Seol-hyu permaneció en silencio, pero era Hugo quien estaba haciendo todos los efectos de sonido. Ian entonces habló con una expresión que decía, definitivamente vas a reaccionar a lo que tengo que decir a continuación. Pero, lo más importante, tanto el número de usos como el tiempo de activación se pueden acumular uno encima del otro. Oh. Seol-hyu dejó escapar un suave jadeo. Así que, si uso el impulso 3 veces seguidas. Tu velocidad se incrementará hasta 3.375 veces, con una duración de 3 minutos. Es decir, mantendrás la velocidad suficiente para recorrer 100 metros en 4 segundos durante 3 minutos seguidos. Ian habló triunfantemente, aunque el pendiente ni siquiera le pertenecía. Mientras el usuario pueda utilizarlo correctamente, será capaz de demostrar una destreza de combate temible. Seol-hyu miró el pendiente en su mano. Hecho de material plateado y con la forma de la estrella de David, tenía una joya de color marfil en el centro que dispersaba una luz suave. ¿Cuánto valdría esto? Oye, ¿tú? Hugo gritó alarmado. Ian sonrió ampliamente. Lo que tú quieras. Sin embargo, ¿realmente lo venderás? De ninguna manera. Quiero decir, lo conseguí durante la expedición, así que... Eso es una tontería. Ian agitó su mano. Tanto la prueba de castidad como el pendiente festina son las recompensas que ganaste por tus acciones independientes.
No encontrarás ningún hijo de PTA entre nosotros que siquiera piense en tomar una parte de tus logros. Hugo ladró en voz alta como un perro. Cuando Ian lo fulminó con la mirada como si fuera un idiota indefenso, Hugo gimió y retrocedió rápidamente. En mi opinión personal, lo mejor sería que lo usaras. Ese pendiente es demasiado valioso para venderlo, creo. Seol Hugh se equipó el pendiente con cautela. Inicialmente pensó que necesitaba perforarse la oreja, pero cuando acercó el pendiente a su lóbulo izquierdo, este se adhirió como si fuera pegamento. Muy bien. Ahora, inyecta algo de tu poder mágico en él. Este pendiente se convertiría en suyo en el momento en que lo usara. Aunque por un momento se sintió indeciso, Seol Hugh se decidió rápidamente. Comillas sencillas. De todas formas, no es que necesite dinero. Y así sucedió cuando cerró los ojos y despertó su poder mágico dormido. ¡Pum! Su cabello de repente bailó alrededor y al mismo tiempo. Una poderosa ráfaga de viento pasó junto a él, antes de desaparecer en un abrir y cerrar de ojos. Seol Hugh rápidamente escaneó su cuerpo, completamente desconcertado. Sentía como si un aura informe lo hubiera envuelto. ¿Te gustaría correr y verlo por ti mismo? Correr sería la especialidad de Seol Hugh, en realidad. Así que, comenzó a correr con todo lo que tenía. Muy pronto, Seol Hugh había salido corriendo del campamento y se encontró corriendo por las llanuras cubiertas de hierba, sin poder ocultar su sorpresa. ¡Ah, mierda! Definitivamente podía sentir la diferencia una vez que comenzó a correr con todas sus fuerzas. Cuando echó un vistazo detrás de él, vio que el campamento se alejaba rápidamente. Incluso pensó que no podía ser su propio cuerpo. Puedo aumentar el efecto, ¿verdad? Mientras daba vueltas por las llanuras, despertó su poder mágico una vez más. ¡Pum! Seol Hugh se asustó por la repentina sensación de que todo su ser entraba en un estado extraño. Los objetos que lo rodeaban pasaban a su lado en un borrón. Los vientos en contra se sentían lo suficientemente afilados como para cortarle la carne. Su caótico proceso de pensamiento se aclaró en un instante y, de hecho, sintió como si hubiera entrado en un mundo completamente nuevo. Ian tenía razón. Dependiendo de cómo se utilizara, este pendiente mostraría efectos realmente inimaginables, ya sea en medio de las batallas, al intentar avanzar o incluso al huir, etcétera, etcétera. Si podía controlarlo adecuadamente, sería lo mismo que tener un arma absurdamente poderosa. Se fue acercando poco a poco al campamento. Seol Hugh pensó que ahora sería un buen momento para reducir la velocidad, así que eso fue lo que hizo. No, eso fue lo que intentó hacer. Sus piernas no querían obedecer. Como si fuera un artista de circo, sus piernas se enredaron y finalmente no pudo vencer la inercia y sus extremidades comenzaron a realizar una extraña rutina de baile. Clav. Rum. Van. Al final, nada más entrar al campamento, Seol Hugh se cayó de bruces al suelo. Rodó un buen rato antes de detenerse por completo. Ay, ouch, ouch, ach. Chohon y Hugo lo habían estado observando aturdidos hasta ese momento, antes de estallar en una carcajada y casi caerse. Incluso Dylan e Ian se estaban riendo a carcajadas también. A medida que la noche se hacía más profunda, el campamento cobraba vida con el sonido de las risas. A la mañana siguiente, la expedición llegó al punto de encuentro incluso antes de que el sol alcanzara la mitad del cielo. Ian se puso en contacto con la familia real y luego transmitió el mensaje al resto del equipo de que el ejército debería llegar pronto. Seol Hugh reprimió el latido de su corazón y escaneó sus alrededores. La topografía circundante no era tan interesante a la vista. El camino al cañón en sí era bastante accidentado. Las rocas se podían ver escasamente aquí y allá, pero su número aumentaba gradualmente cuanto más se desplazaba su vista hacia el noreste.
Más lejos aún, se podía ver una imponente cordillera, mucho más allá de las rocas del tamaño de casas. Entonces, entrar en esa cordillera es... No, ir allí aún no se había decidido. Aunque tenía en mente volver a casa inmediatamente, pero... Seguramente, sus 9 ojos le ayudarían a elegir la opción correcta. Esta debe ser tu primera vez conociendo a una realeza. Tal vez encontrando todo ese esperar aburrido, Ian inició una conversación. Seol Hugh asintió con la cabeza mientras jugueteaba con el pendiente festina. No estoy seguro de lo que piensas aquí, pero será mejor que bajes tus expectativas. Aunque uno sea de la realeza, sigue siendo un ser humano, ¿no? No hay necesidad de estar tenso. ¿Estás insinuando que la realeza ha perdido su poder? Ian sonrió ampliamente. Si hiciera la misma pregunta a Chohon o a Hugo, simplemente pondrían una expresión que dijera, ¿de qué estás hablando? Pero, este joven frente a sus ojos parecía dar siempre su respuesta después de pensarlo un poco primero. ¿Qué te viene a la mente cuando piensas en Aramark? ¿Un castillo? ¿Una ciudad? De hecho, la mayoría de los terrícolas responderían de forma similar. Ian soltó un suspiro. Más que como un reino real, todo el mundo ve ahora a Aramark como una ciudad más. El alcance de la influencia actual de la familia real de Aramark es solo alrededor de su dirección actual. Eso es todo. Los efectos secundarios de la rebelión deben haber sido grandes. De hecho, serías un tonto si lo negaras. Sin embargo, después de la rebelión en sí, el rey de Aramark renunció voluntariamente a la autoridad del gobernante. ¿El rey hizo eso? No tuvo muchas opciones. Aprendió que ni la autoridad del rey ni el enfoque contundente funcionaban con nosotros, los terrícolas. Así que no tuvo más remedio que cambiar de postura. Para sobrevivir, en otras palabras. La mención de que uno trata de sobrevivir sonaba un poco desesperada, entonces. Seol Hugh había estado reflexionando en silencio sobre lo que Ian había dicho antes de abrir la boca. ¿Qué tipo de persona es la princesa, la que viene aquí? Teresa Hassi. Es una mujer increíble. Ian sonrió profundamente. Sus ojos se iluminaron cálidamente como un abuelo presumiendo con orgullo de su propia nieta. Creciendo presenciando la invasión de las criaturas extranjeras a este mundo desde una edad muy temprana, lo hizo. Y además, es un caso bastante especial para un residente original. ¿Especial? ¿Cómo? En realidad, el sistema del paraíso que usamos es la providencia otorgada a los terrestres. Sin embargo, ella es una de las pocas residentes originales que ha sido bendecida con la misma providencia que nosotros. Esa fue la primera vez que escuchó sobre tal cosa. Entonces, así fue. Los residentes originales también pueden. Por lo que escuché, invocaron algo llamado promesa de la familia real y recibieron la providencia a cambio. Sin embargo, entiendo de dónde viene. Como mujer en este mundo, necesitarías un gran poder si quisieras proteger a tu familia restante, especialmente cuando solo quedan 2 de ustedes. ¿Cuál es el nivel de la princesa Teresa Jussi? Oh. Ahora que te miro de nuevo, veo que estás bastante interesado en esa dama. Ian repentinamente formó una expresión lasciva y luego le dio un ligero codazo a Seol Hugh en el costado. Muy bien. Por supuesto que te lo diré. En primer lugar, tiene 70 de alrededor de su pecho, y su cintura es como... Maestro Ian. Jaja, solo estaba bromeando. Solo bromeaba. Ella también es una de alto rango. Princesa caballero de nivel 5. ¿Una princesa caballero? Seol Hugh ladeó la cabeza después de escuchar un término que nunca había escuchado antes. Sí, el nombre de su trabajo es un poco gracioso. Sin embargo, no te equivoques. Debes descartar la idea preconcebida de las princesas caballeros siendo rehenes de los Orcus. Parece que ya están aquí. Justo antes de que Seol Hugh pudiera pedirle a Ian una aclaración, Dylan abrió la boca primero. El joven reflexivamente movió su mirada para mirar, y su vista captó algo corriendo hacia el grupo mientras levantaba una poderosa tormenta de polvo desde lejos.